¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto recibirlos este martes 4 de octubre del año 2022. Y bueno, pues aquí en su programa, La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular, en la emisión número 86. Realmente estamos muy contentos ya en este gran programa, como cada martes en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto llegar a esta emisión con otro gran tema y desde luego muchas gracias por tu gran cortesía, Gamografía e Inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias y sean bienvenidos. Y bueno, pues les saluda con mucho gusto Guadalupe Mayorga y damos la voz al doctor Iván Díaz Meneses, titular de este espacio. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, muy contento de estar aquí nuevamente, como todos los martes a las 9 de la noche, totalmente en vivo desde la Ciudad de México, como ya casi más de año y medio, Lupita, ya vamos rumbo al segundo aniversario. Y eso pues me da mucho gusto el que pues nos hemos mantenido en el gusto del público, que pues cada semana nos hace favor de atender a nuestra invitación para hablar de estos temas de medicina nuclear e imagen molecular que, bueno, pues tanto nos encantan, tanto nos apasionan, pero también nos llaman a un gran compromiso con la difusión y la divulgación, Lupita, porque pues finalmente este programa nació por la necesidad de dar a conocer los beneficios que la medicina nuclear y la imagen molecular pueden aportarle a la salud humana. Y bueno, pues estamos muy contentos, muy contentos de poder llegar a diferentes partes del mundo, Lupita. Nuestro programa, nuestra voz ha trascendido las fronteras mexicanas y nos da mucho gusto recibir mensajes de amigos, escuchas de diferentes partes de la República Mexicana y también del mundo. En cualquier lugar donde haya una conexión de internet y en cualquier lugar donde se entienda este bonito idioma que hablamos aquí en México, que es el español, pues vamos a poder estar en contacto. Nos da mucho gusto saber que nos escuchan, nos da mucho gusto recibir sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, de tal manera que muy contento de estar nuevamente aquí, Lupita, este 4 de octubre con un nuevo tema de medicina nuclear e imagen molecular. Así es, doctor. Pues bienvenidos todos. Gracias a toda la gente que se está conectando en las redes sociales. Y el tema de hoy, gamografía y SPECT con radiotrazadores específicos para el cáncer de próstata. Así es de que todos los caballeros y las damas que nos acompañan, no es un tema específico o de hombre o de mujer. Realmente creo que debemos involucrarnos todos y los invitamos a que nos escuchen, nos pregunten y desde luego compartan esto en todas sus redes sociales. Y bueno, esta es la barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros amigos que nos ven dentro y fuera de México. Para nosotros es un gusto enorme. Y bueno, gracias a la imaginación, la necesidad y el gran empeño del doctor Iván Díaz, esto llega a ustedes gracias a esta gran iniciativa. Hoy la medicina nuclear ha sido visible gracias a este programa, gracias a esta gran traducción a un lenguaje claro y sencillo, y esto nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues gracias a todos ustedes seguimos al aire en esta emisión número 86. Y bueno, las efemérides del día de hoy, pues arrancamos con el mes conmemorativo al cáncer de mama. Recuerden, el 19 de octubre es el Día Internacional, pero siempre aquí les recomendamos que diario debe existir esta gran concientización. Así es de que muchas gracias por acompañarnos y les recordamos el tema de hoy, gamografía y SPECT con radiotrazadores específicos para el cáncer de próstata. Y bueno, pues, ¿quién es el doctor Iván Díaz Meneses? ¿Por qué es el titular de este espacio? Profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica,
Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público con presencia e influencia profesional en México y el extranjero. Y bueno, profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto, muy alto nivel. Y bueno, pues este gran compromiso, este brazo social del doctor Díaz, ser un gran rotario del Club Rotario Alameda. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues gracias por tu cortesía, gamografía e inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. Y bueno, pues les presumimos la medicina nuclear y la imagen molecular. Este es el primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la misma y somos la primera, imagínense qué emoción, somos el primer programa con lenguaje en español y eso nos llena de muchísimo gusto, totalmente verificado aquí en México. Y algo con lo que siempre trabaja a diario el doctor Díaz es una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Claro que sí. Bueno, pues son las 9:03 este martes 4 de octubre del año 2022 y les recordamos el tema de hoy, gamografía y SPECT-CT con radiotrazadores específicos para el cáncer de próstata. Y bueno, encontramos esto aquí en un contexto editorial rápidamente. El cáncer de próstata es el segundo diagnóstico de cáncer más frecuente en hombres y la quinta causa principal de muerte por cáncer en el mundo. La detección temprana puede reducir significativamente la tasa de mortalidad y en los últimos años se ha prestado mucha atención al antígeno de membrana específico de la próstata como objeto para la obtención de imágenes y la terapia con radionúclidos para el cáncer de próstata. Realmente un tema muy sensible, hay preguntas alrededor de, pero mucho a través de una tercera persona. Anímense a preguntar, no importa a través de quién, pero pregúntenos. Y bueno, pues gracias a nuestra casa Promoesterio por todas las facilidades, nuestra querida productora en cabina, Celia González. Hoy nos acompaña Enrique Contreras en las redes sociales. Y bueno, pues continuamos con el programa, ya que hoy hay mucho que hablar y muchas preguntas. Así es de que vamos a dar paso a que el doctor empiece con sus comentarios. Recuerden que cada estudio que ustedes necesiten de medicina nuclear a nivel nacional, repórtense al 5510-640164. Nosotros los enlazamos con el equipo del doctor Díaz y ellos sabrán orientarlos y dónde realizarse este estudio a nivel nacional. Y bueno, pues desde luego, saludos a todo Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, ya que el doctor es conocido mundialmente. Muchas gracias. Y bueno, pues el glosario del día de hoy, doctor, para entender más el marcador tumoral. Sí, Lupita, este es un concepto muy importante, sobre todo en lo que respecta a el seguimiento oncológico. Algo que yo le digo a mis pacientes que desafortunadamente tienen que afrontar esta enfermedad es que una vez que ellos reciben un tratamiento, pues la cosa no termina ahí. Todo paciente con cáncer debe de entrar a algo que se llama seguimiento oncológico. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que estar constantemente vigilado, monitorizado desde diferentes perspectivas. Pueden ser estudios de imagen, por supuesto, pueden ser análisis de laboratorio de la sangre o de algún otro fluido corporal, puede ser también la sintomatología de los pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, este seguimiento oncológico es importante porque es lo que de alguna manera nos permite a nosotros ir viendo si la enfermedad ha sido curada, si la enfermedad persiste, pero está en un nivel que alcanza a la detección macroscópica del tumor, es decir, que es una carga tumoral muy, pero que muy pequeñita al nivel de células o acúmulos celulares, o si por el contrario, pues ya hay algún tipo de acumulación lo suficientemente grande para ser detectado por algún estudio de imagen, ¿no? Incluidos los estudios de medicina nuclear e imagen molecular como el PET-CT, del cual no vamos a hablar tanto hoy, pero hay otros estudios de imagen que se llaman el SPECT-CT y la gamografía. Entonces, este seguimiento oncológico pues se puede dar de diferentes maneras. Entonces, aquí lo que deben de recordar, estimados escuchas que tienen
que afrontar y luchar contra el cáncer es eso. No descuiden su seguimiento oncológico. Es importante que estemos verificando de manera periódica, rutinariamente, al menos durante 5 años, que las cosas estén bajo control. Bueno, pues una parte muy importante del seguimiento oncológico y donde se inserta este concepto de marcador tumoral, pues es precisamente que hay algunos cánceres en específico, no todos los cánceres tienen un marcador tumoral, hay algunos cánceres en específico que sí tienen una molécula, una sustancia que cuando se mide en la sangre y se detectan niveles anormales de esta sustancia, es decir, de esta marca que lo produce un tumor, entonces eso nos habla de que el tumor puede estar recurriendo. O por decir el contrario, este marcador tumoral, que es una molécula que solamente, a grosso modo y a manera conceptual, es una sustancia, una molécula que solamente el tumor que sabemos que el paciente padeció puede producirla. El que nosotros encontremos niveles indetectables, pues eso es algo bueno, porque quiere decir que pues no hay algún tumor dando problemas o acúmulo de células que estén dando problemas. Por el contrario, si nosotros encontramos estas moléculas, estas sustancias de alarma, me gustaría que lo entendiéramos así, estos marcadores tumorales que los tumores producen, como por ejemplo ya mencionó Lupita el antígeno prostático de membrana, el PSMA, pero por ejemplo también está la tiroglobulina en el caso de el cáncer de tiroides, o el antígeno carcinoembrionario, o el marcador CA125 o el CA19-9, que son para fines prácticos moléculas, sustancias que ciertas células tumorales producen de manera anormal. El encontrar una elevación progresiva, sostenida o por arriba de rangos predeterminados como anormales, pues indica que hay una recurrencia del tumor, que el tumor regresó o que es probable que el tumor haya regresado, y entonces se tenga que hacer todo lo necesario para primero detectar en dónde está y hasta dónde está. Entonces el marcador tumoral es como una señal de alarma. Es la primera señal de alarma o de las primeras señales de alarma que se activan en un paciente en el que se reputa curado o se reputa con remisión de la actividad tumoral. Y entonces esa alarma, cuando empieza a elevarse, hace que se activen todos los sistemas de detección, todos los sistemas de localización, para que pues sepamos primero cuál es la causa de una elevación de marcador tumoral. Hay marcadores tumorales que son muy específicos y otros que no lo son tanto, pero que sí son lo suficientemente precisos y específicos como para utilizarlos como marcador tumoral. Entonces, una vez que se elevan, pues nosotros como médicos que atendemos a pacientes oncológicos tenemos que ir a detectar y localizar esto. La mayoría de las veces, Lupita, el primer o de los primeros estudios que se piden ante una elevación anormal de un marcador tumoral, que ya lo dijimos, pero lo volvemos a comentar, es una sustancia o una molécula que las células del cáncer que padeció un paciente empiezan a producir y se empiezan a elevar en la sangre. Ante una elevación de marcador tumoral, de los primeros estudios que se hacen son estudios precisamente de imagen. Y en muchas ocasiones, Lupita, debido a la alta precisión de los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, el primer estudio de imagen que se hace es precisamente un SPECT-CT o un PET-CT. De ahí la relevancia de conocer estos conceptos, de ahí la relevancia de que los pacientes entiendan que deben de estarse checando con los estudios rutinarios que se les hacen para verificar y estar seguros de que no hay actividad visible o indicios o evidencia de que el tumor está recurriendo o que el tumor está extendiéndose de una manera anormal. Entonces, pues recuérdenlo, estimados escuchas, los marcadores tumorales son importantes. Una recomendación es que particularmente del tipo de cáncer
contra los que ustedes estén luchando, pues procuren entender cuál es el marcador tumoral en específico del cual se tienen que fijar específicamente. Ya mencionamos, ¿no? Que cuando es próstata, pues es el antígeno prostático específico, cuando es tiroides es tiroglobulina, cuando es cáncer de colon es el antígeno carcinoma embrionario, cuando es cáncer de ovario es el CA125, cuando es el cáncer de mama a veces también es el CA125, cáncer de páncreas CA199, de tal manera que hay diferentes combinaciones de marcadores tumorales y es importante que los tengan bien checados. Y ante una elevación, pues acudan a su médico oncólogo y seguramente el primer estudio que les van a pedir va a ser un estudio de imagen. Eso es con respecto al marcador tumoral, Lupita. Muchas gracias, doctor. Pues muchas preguntas alrededor de. Muchas gracias a todos los amigos que se están conectando en Facebook y muchos saludos para el doctor Díaz. Y bueno, pues esta es una cortesía de Gamografía e Inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. Y bueno, pues el dato curioso, doctor, ¿sabías que la radiactividad existe en la naturaleza? Sin embargo, pueden ser producida artificialmente. Muchos mitos alrededor de, doctor. Sí, claro, Lupita. Algo que tenemos que entender es que la radiactividad es algo inherente al universo. O sea, afuera de la Tierra hay mucha radiactividad. O sea, de verdad hay mucha radiactividad. Solamente que pues la atmósfera terrestre nos protege, ¿no? Nos protege para que pues llegue alguna una cantidad mínima. La atmósfera cumple un papel importante de tal manera que, por ejemplo, suponiendo que estuviésemos en Marte, pues sería complicado estar ahí mucho tiempo sin algún tipo de protección debido a que como en Marte no hay atmósfera o la atmósfera es muy pequeñita, pues hay mucha irradiación de rayos cósmicos, Lupita. Entonces, pues esa es la radiactividad. Bueno, también hay elementos naturales que naturalmente son radiactivos, ¿no? Como por ejemplo el uranio. El uranio puede ser radiactivo. Por ejemplo, hay ciertos isótopos del potasio, del sodio, que son radiactivos por naturaleza, están ahí. Eso nadie los creó, o sea, finalmente así se originaron cuando se originó el universo. Bueno, reconociendo que existe la radiactividad, de hecho aquí da pie a otro dato curioso, se llama radiactividad porque el primer elemento que se caracterizó como radiactivo, pues fue precisamente el radio. Eso lo hizo Marie Curie. Ajá. Quien inventó la radiactividad no fue, perdón, quien descubrió la radiactividad no fue Marie Curie, fue Henri Becquerel, pero quien la caracterizó con un elemento radiactivo y la asoció con un elemento radiactivo fue Marie Curie, y por eso, y ese elemento era el radio, y por eso se llama radiactividad. Entonces, un dato curioso. Entonces, pero la ciencia y el conocimiento humano pues no se ha quedado ahí, Lupita, de tal manera que con el avance primero de la ciencia y esta ciencia aplicada y convertida en tecnología, los seres humanos hemos sido capaces de generar radiactividad de forma artificial. Y esta generación de radiactividad pues abrió paso a pues actividades humanas tan devastadoras y tan tremendas como pues la creación de armas nucleares, pero también dio paso a la creación de ciencia y tecnología aplicada para fines benéficos y específicamente para fines médicos. Entonces, cuando se ha venido haciendo este avance en la ciencia y tecnología, Lupita, pues se han creado máquinas maravillosas, máquinas sofisticadas, máquinas muy complicadas que nos permiten replicar procesos físicos, procesos que sucedieron hace mucho tiempo en el cosmos y que siguen sucediendo y que van a seguir sucediendo, como lo es la creación de radiactividad artificial mediante la manipulación de los diferentes átomos, unos átomos estables de moléculas naturales que no son radiactivas, o átomos que continúan siendo estables, pero que se les hacen modificaciones para que se vuelvan radiactivos de manera más fácil. A estos átomos se les llama enriquecidos. Ajá. A los átomos enriquecidos hacen que sean más proclives a esa conversión
de un átomo estable a un átomo radiactivo. Otra manera en que nosotros podemos entender radiactivo es inestable. Entonces, mediante máquinas como reactores, que pues es la primera manera en que los seres humanos pudimos generar radiactividad, y ciclotrones, que es otra manera más moderna en la que los seres humanos hemos logrado generar radiactividad, es posible que se puedan generar cantidades suficientes para un uso médico más o menos masivo. Porque bueno, se produce, o sea, una cosa es producir radiactividad, Lupita, y otra cosa es cuánta radiactividad vas a producir. Y otra cosa es para cuánto alcanza esa radiactividad, y otra cosa es durante cuánto tiempo esa radiactividad que produciste es útil. Entonces, todo esto poco a poco los seres humanos lo hemos ido afinando, y esto fíjate que ha impactado directamente en el campo de la medicina nuclear y la imagen molecular, porque ha venido a abrir oportunidades y posibilidades nuevas, no solamente con el desarrollo de moléculas, que también es una parte increíble, es una parte que uno se maravilla cada que ve noticias de eso, pero también la parte desde la parte de los radionúclidos. De tal manera que ya hay más radionúclidos, y estos radionúclidos también tienen un mejor perfil de seguridad y un mejor perfil en cuanto a sus capacidades para diagnóstico y sus propiedades para tratamiento. De tal manera que con el paso del tiempo la medicina nuclear ha ido evolucionando y se ha ido refinando. De tal manera que por delante nos espera cosas muy interesantes, cosas maravillosas en el campo de la medicina nuclear, que vienen apalancadas, por supuesto, del desarrollo de biomoléculas, nuestro conocimiento de anticuerpos, nuestro conocimiento de proteínas, nuestro conocimiento de procesos biológicos, junto con el conocimiento de la capacidad que tenemos los seres humanos de producir radiactividad artificial, como pues es de lo que estamos hablando, de este dato curioso, Lupita. Eso es algo muy, muy importante, porque no crean que hay minas de tecnecio o hay minas de flúor 18. Todo eso, estimada audiencia, fue creado por el hombre. Eso es una creación del hombre cuando entendió, conoció y dominó y domesticó algunos aspectos de la física nuclear, Lupita. Eso es muy, muy interesante desde nuestra perspectiva. Así es, doctor. Pues como siempre, un panorama muy extenso, muy importante, y bueno, que finalmente nos deja conocer más de la medicina nuclear. Y bueno, pues empezamos, doctor, con la primera pregunta, ¿qué es el cáncer de próstata? Sí, como ya lo dijiste, el cáncer de próstata es pues el cáncer más común en los hombres. No es el que mata más hombres, pero pues es simplemente por estadística, es el cáncer más común que le da a los hombres. Es la contraparte, podría ser la contraparte el cáncer de mama en las mujeres, que también es el cáncer más común en las mujeres. Y bueno, pues también tiene una importante contribución a las muertes por cáncer en mujeres. Bueno, regresando al tema, bueno, hicimos esta pequeña acotación porque recordemos que en el mes de octubre es el mes mundial de la concientización del cáncer de mama, y a su vez en el mes de noviembre es el mes mundial de la concientización del cáncer de próstata. Quizá en el mes de noviembre estaremos haciendo un programa de cáncer de mama, ¿no? Ya ven que como que lo invertimos. Pero regresando al punto, pues es un cáncer muy importante. ¿Por qué? Pues porque pues casi la mitad de la población son hombres, y el cáncer más frecuente que les da pues es el cáncer de próstata. Entonces, imagínense cuántos pacientes padecen esta enfermedad. De igual manera, el cáncer de mama y el cáncer de próstata, al ser tumores muy frecuentes, hablando en términos de tumores, es por eso que han logrado captar la atención. Y mucho de la investigación y el desarrollo y mucho de la práctica clínica pues está enfocado en este tipo de tumores, simplemente porque son muchos, no porque sean biológicamente o
o de alguna otra manera de naturaleza más importantes que otros tumores. Sí tienen su importancia, pero finalmente esto ha permitido que la investigación y desarrollo en específicamente estos tipos de tumores haya avanzado más, porque se le ha puesto un énfasis mayor. Nuevamente, son muchos pacientes. Se le ha puesto un énfasis mayor y a estos tumores se les ha empezado a conocer mucho. El tumor quizá que está mejor caracterizado, que está mejor diferenciado en cuanto a sus rasgos biológicos y con el cual nosotros empezamos a entender que no hay un tipo de cáncer, sino que hay diferentes subtipos de tumores de un tipo de cáncer, en este caso la mama, pues fue precisamente en la mama, ¿no? Y la próstata viene empujando un poquito a últimas fechas. Entonces, nuestro conocimiento ha sido importante, de tal manera que el cáncer de próstata, como su nombre lo indica, al originarse en un órgano que es exclusivo de los hombres, o sea, obviamente las mujeres no tienen cáncer de próstata, al originarse en un tumor, en un órgano exclusivo de los hombres, pues sí que implica que cuando los hombres llegamos a una edad aproximadamente de 50 años, más o menos, pues tenemos que empezar a checar nuestro cuerpo, tratando de encontrar que los niveles de este antígeno prostático específico estén en rangos normales. Cáncer de próstata en la mayoría de los casos suele ser un tumor que da a hombres grandes, o sea, es raro que le dé a un chico de 20 años, como por ejemplo el linfoma o el cáncer de testículo. Es raro que le dé a una persona un hombre de edad intermedia, ¿no? Cáncer de próstata más o menos empieza a ser más frecuente a partir de los 50 años. Uh-huh. Entonces, los hombres, cuando empezamos a tener alguna sintomatología inespecífica urinaria, sobre todo, porque el cáncer de próstata cuando va creciendo, pues no duele, generalmente los hombres empiezan a tener una molestia o alteraciones en la orina. Uh-huh. Pero pues esas alteraciones suelen ser un tanto inespecíficas y suelen no ser tan tempranas, Lupita. Sin embargo, se recomienda que a partir de esa edad los hombres empiecen a hacerse un chequeo de sus niveles de antígeno prostático específico. ¿Y por qué específicamente y por qué de ese antígeno? Para empezar, ¿qué es un antígeno prostático específico? Bueno, el cáncer, como dijimos, es un crecimiento anormal e incontrolado de células. En este caso, células de estirpe prostática, es decir, que nacieron de esas células de la próstata que eran normales, pero que por alguna razón pues se enloquecieron y empezaron a crecer de manera descontrolada. Entonces, cuando estas células empiezan a crecer de manera descontrolada, también empiezan a sintetizar moléculas en su capa exterior, o sea, en su membrana, que les dan una identidad, como una etiqueta, por decirlo de alguna manera didáctica. Entonces, hagan de cuenta que esta etiqueta molecular que se llama antígeno prostático específico y que para fines prácticos vamos a decir que solamente expresan o que sintetizan o que construyen estas células de la próstata, empiezan a incrementarse. ¿Y por qué se empiezan a incrementar? Porque pues en primer lugar hay más células que están trabajando de manera más activa y están creciendo rápidamente. Entonces, como van sintetizando sus capas externas, o sea, su membrana, pues también van sintetizando más antígeno prostático específico. Uh-huh. Entonces, es una molécula. Un antígeno, para fines prácticos, es una molécula, es un tipo de proteína, una molécula. A los antígenos los reconocen los anticuerpos o también se le pueden pegar otras moléculas más chiquitas de diferentes tamaños. Bueno,
Entonces, sirva a decir que el antígeno prostático específico se empieza a producir de manera incrementada. Y aquí viene un punto. Este antígeno prostático específico no solamente se incrementa en pacientes que tienen cáncer, también se incrementa en pacientes que puedan tener una enfermedad no cancerosa, pero sí que hace que la próstata crezca. Esto se llama hipertrofia prostática. Entonces, ante cualquier elevación en un paciente que tiene una edad, ya dijimos, a partir de 45, 50 años, y que aparte tiene factores de riesgo, como por ejemplo que sus papás o algún familiar o algún hermano o sus abuelos hayan tenido cáncer de próstata, pues sí es algo que no debe de pasarles desapercibido ni soslayar. Es algo que se tiene que investigar. Entonces, es importante recordar un concepto fundamental de la práctica oncológica. Entre más temprano tú detectes un tumor, un cáncer, es más probable que el tratamiento sea curativo, es decir, que te cures del cáncer. Entre más tiempo te tardes con estas alarmas prendidas, porque realmente son alarmas prendidas, y uno por la razón que quieran no les haga caso y esto empiece a aumentar, 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 pues las probabilidades de ya no poder alcanzar un tratamiento curativo, pues obviamente que incrementan, ¿no? Entre más tiempo pasa sin atenderse un cáncer, pues es menos probable que lo puedas curar. Bueno, entonces, esto es importante nuevamente recordar que el cáncer de próstata debe de detectarse. Y hay métodos de detección, Lupita, esto se le llama screening. Estos métodos de screening han permitido que la mortalidad, es decir, el número de personas que mueren por cáncer de próstata disminuya en el mundo, Lupita. En un mundo en donde hay un sistema de salud razonablemente bueno, porque recordemos que la salud pues no es homogénea y el cuidado de la salud y el acceso a la salud no es homogénea en el mundo. Y hace que mueran menos personas y que más personas vivan con cáncer, es decir, coexistan, convivan, puedan de alguna manera cronificar la enfermedad del cáncer y que, bueno, las personas sigan teniendo su vida y el cáncer no sea una cuestión que empeore su calidad de vida o que termine con sus días. Entonces, por eso esto es muy importante, porque finalmente gracias a la capacidad que nosotros tenemos para hacer mejores diagnósticos, le hace la contribución que también ha hecho la medicina nuclear y la imagen molecular, no hay que escatimársela. Esto ha hecho que nosotros estemos cambiando la manera en que un paciente de cáncer se diagnostica, se trata y se sigue. Por eso es importante hablar de estos temas. De tal manera que te puedo decir, Lupita, que el cáncer de próstata en algunas circunstancias se puede considerar pues como una enfermedad crónica, equiparable a vivir con hipertensión, equiparable a vivir con diabetes, equiparable a vivir con artritis, de tal manera que pues esto es algo muy importante. Y esto implica, Lupita, que los pacientes se deban de cuidar. Por eso se hacen estas campañas. Precisamente por eso se hacen las campañas de el mes de la concientización del cáncer de próstata, que es en noviembre de cada año, para que las personas entiendan que es importante vigilar su salud. Entonces, recuerden, hay que hacerse sus estudios de antígeno prostático específico, hay que estar midiendo los valores y ante cualquier elevación anormal de este antígeno, pues hay que investigar si es debido a una causa no maligna, como la hipertrofia prostática, o a una causa maligna. En caso de que sea una causa maligna, bueno, pues se debe de atender con tratamiento oncológico. En caso de que sea una causa benigna, pues se atenderá con tratamiento urológico. Entonces, Lupita, eso es algo que tenemos que tener bien presente.
Así es, doctor. Y fíjese que llegan muchas preguntas, pero una que me llama específicamente la atención es que dice, no hay programas de tamizaje para diagnosticar el cáncer de próstata. Realmente este tamizaje para los caballeros no existe, existe en el cáncer de mama o tal vez el cáncer cérvico, Exactamente. que hay campañas muy importantes, pero tamizaje para el caballero no lo hay, doctor. Bueno, importante que lo consideremos, algo vamos a hacer aquí para que activemos el tamizaje en los caballeros. Y bueno, pues yo Fíjate, esa antes de observación. irnos, bueno, yo creo que nos vamos a la segunda. Sí, Se cortó. Te decía, esa observación es muy interesante porque como política pública, no exactamente, no se les arenga, no se les invita a los hombres y el gobierno tampoco pone los medios de manera tan amplia, tan disponible para detectar cáncer de próstata. Porque finalmente se hace con, fíjate, el cáncer de mama se hace con una imagen, el cáncer cervicouterino se hace con el análisis de células, pero el cáncer de próstata se hace con el análisis de una molécula en la sangre que puede o no representar un cáncer en ciernes. Entonces, eso es muy importante y qué bueno que lo comentó nuestro amable escucha. Y aquí cuando tú no tienes una política o un tamizaje como tal cual, como una política de salud, pues es muy importante apelar a que las personas entiendan que los primeros responsables de cuidar su salud, esto quiere decir vigilar que no tengan cáncer de próstata, pues son precisamente los hombres. Pues, eso fue un comentario muy, muy, muy interesante. sí, dentro de muchas preguntas, pero continuamos y no se nos acaba Sí, no este nos da tiempo, tiempo. doctor. ¿Cómo se hace? Sí, ¿cómo se hace la determinación de la extensión de la enfermedad? Sí, Lupita, mira, una vez que el paciente pues ya acudió a ver qué onda con la elevación de su antígeno prostático específico, eh, y que, bueno, tenía, o fíjate, también en el mundo real, en la práctica clínica, hay pacientes que pues no se hacen el estudio y debutan con una obstrucción urinaria, porque finalmente el tumor pues es una bolita que comprime el tejido de la próstata. Y algo interesante que debemos de entender, por qué con obstrucción urinaria? Pues porque hay una parte de el conducto que va de la vejiga al orificio del pene por donde los hombres pues orinamos, hay una parte que atraviesa precisamente el centro de la próstata. Cuando la próstata crece por una cuestión benigna o crece por una cuestión maligna, o sea, cáncer de próstata, cuando tiene un tamaño lo suficientemente grande, este conducto se comprime y se tapa. Entonces los pacientes a veces tienen dificultad para orinar. De hecho, uno de los primeros síntomas, aunque inespecíficos, esto quiere decir que, no, que el cáncer no es la única causa que lo produce, los síntomas inespecíficos es la obstrucción urinaria, es decir, que el paciente no pueda orinar, que quiera orinar, pero que no pueda orinar, aunque haga fuerza, aunque puje, que no pueda orinar o que le cueste mucho trabajo orinar. Otra cosa importante es la presencia de sangre en la orina. Uh-huh. Entonces, hay pacientes que pues nunca se hicieron el antígeno prostático específico y pues van a una área de urgencias pues por ese problema, ¿no? Y entonces a veces hay, o bueno, no a veces, para aliviar la obstrucción se recomienda pues que se les incremente o que se les haga más grande el orificio por el conducto por donde pasa la orina en su trayecto por la próstata, es decir, por la uretra. Ese conducto se llama uretra. Entonces sucede, Lupita, que a veces esos pacientes para aliviarles la obstrucción se les hace un legrado, como una raspa, que se llama una resección transuretral, y siempre por rutina, generalmente, esas células que se desprenden, ese tejido que se desprende, se manda a analizar a patología. Y en patología, pues reportan que hay células cancerosas. Entonces, bueno, pues ahí ya tienes el diagnóstico, un diagnóstico incrementado.
Otras veces en pacientes, bueno, cuando sí se hacen las estimaciones del antígeno prostático específico y se encuentran en niveles anormales, pues los pacientes tienen que ir a la exploración física con el urólogo y se les pide la toma de biopsia. Se les hace una biopsia de la próstata en donde se saca con unas agujas especiales tejido de la próstata y este tejido se manda a analizar y entonces resulta que pues tiene células cancerosas. Entonces, una vez establecido el diagnóstico de cáncer de próstata mediante el análisis de las células que se extrajeron por biopsia o por la raspa para aliviar o el legrado para aliviar la obstrucción urinaria, viene la parte de la caracterización de la agresividad del tumor prostático, porque hay tumores más agresivos y hay tumores menos agresivos. Hay una escala numérica que nos dice que hay tumores que se comportan pues de una manera no tan maligna, no tan agresiva, y hay otros tumores que sí se comportan de una manera más agresiva. Esto es importante porque sirve para planear el tratamiento, es decir, si al paciente le van a radiar o le van a quitar la próstata mediante una cirugía, si se la van a quitar con cirugía abierta o si se la van a quitar mediante un procedimiento robótico, esto es muy importante. Pero hasta bueno, y los estudios de imagen que se le van a hacer a la próstata. El estudio que te permite delinear mejor qué tanto está el tumor afectando la próstata es una resonancia magnética. La cuestión es que la resonancia magnética pues solamente te permite visualizar la próstata. Pero recordemos que ante un diagnóstico de cáncer nosotros tenemos que asumir como premisa, hasta que no demostremos lo contrario, que el cáncer se pudo haber extendido a cualquier parte del cuerpo. Eso es importante. Y aquí viene lo que se llama la estadificación. El mejor método para estadificar el cáncer de próstata es sin duda el método de la medicina nuclear e imagen molecular. El PET-CT con radiotrazadores dirigidos a este antígeno prostático específico de membrana, y también recientemente se está incorporando el SPECT-CT con estos mismos radiotrazadores dirigidos a el antígeno prostático específico de membrana. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando entramos a un terreno de la estadificación, pues es, pues ahora sí, analizar, revisar todo el cuerpo de los pacientes, no solamente la próstata, porque bueno, en la próstata ya sabemos que hay tumor, pero la incógnita, Lupita, antes de hacer el estudio de medicina nuclear e imagen molecular es, ¿hay tumor más allá de la próstata? Esa es una pregunta súper importante. Y se responde, y la mejor manera de responderla es mediante los estudios de medicina nuclear e imagen molecular. El tumor más allá de la próstata, ¿dónde puede estar? Pues en los ganglios de la pelvis, o más allá de los ganglios de la pelvis cuando el tumor ya avanzó mucho, en los ganglios del abdomen, o en los huesos, Lupita, en los huesos, o en las vísceras, por ejemplo, el pulmón, por ejemplo, el hígado, o en casos más raros, incluso hasta el cerebro. Entonces, eso es importante saber. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera te da la pauta de tratamiento, te da la pauta de un pronóstico. Y el tratamiento en cáncer de próstata, pues por supuesto que es importante ajustarlo bien desde el principio. Y también es importante desde el principio tener una idea clara, bien localizados, los sitios en donde se ubicaron enfermedad tumoral del cáncer de próstata al diagnóstico. Esto es muy importante, porque esa es la base imagenológica de la cual partimos para que nosotros estemos vigilando con imágenes si el tumor sigue sin aparecer, si el tumor está curado,
si el tumor está controlado de tal manera que solamente hay acúmulos microscópicos ahí como congelados, como dormidos, o si el tumor está avanzando y hacia dónde está avanzando y cómo se está comportando molecularmente. Es decir, si un tumor que antes era no agresivo, ahora ya se convirtió en agresivo. Lo contrario es raro que pase, ¿no? Que un tumor agresivo pues, se haga menos agresivo. Entonces, eso es importante. O sea, como pueden ver, no es nada más de que, ay, pues tengo cáncer de próstata y opéreme o radíeme o hágame un bloqueo hormonal o deme algún tratamiento de quimioterapia y se acabó. O sea, como pueden darse cuenta, la mejoría en la supervivencia de los pacientes que hemos logrado ha sido debido a la incorporación no solamente de mejores formas de tratamiento, también mejores formas de diagnosticar. ¿Esto qué quiere decir? De hacer diagnósticos en contexto de cáncer de próstata más tempranos y más precisos. Eso es lo que podemos hacer con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Esto no cambió, Lupita, hasta que se introdujeron la imagen de SPECT y de PET con marcadores radiotrazadores que marcan esta molécula de antígeno de membrana. De tal manera que esto es lo que se considera la PACTA actual, la PACTA más sofisticada en todo el mundo. Antes se hacía simplemente con estudios de imagen morfológica y con otros radiotrazadores. Por ejemplo, el gamagrama óseo, que se sigue utilizando mucho, que siguen siendo valiosos, porque entendamos que no en todos los lugares del mundo se tiene acceso a este tipo de imágenes médicas sofisticadas como son la medicina nuclear y la imagen molecular. Pero lo que se ha visto es que cuando se compara de qué manera los médicos imagenólogos podemos detectar de manera más precisa y más temprana los sitios en donde está el cáncer de próstata, sin lugar a dudas la respuesta es mediante la medicina nuclear y la imagen molecular. Y esto ha conducido a que sean las pautas de uso clínico aceptadas como correctas, como modernas en la práctica médica actual, Lupita. Entonces, retomando la pregunta, ¿qué se hace una vez que se diagnostica? Pues se estadifica. Una vez que se estadifica, se da el tratamiento que corresponda. Una vez que se da el tratamiento, se empieza la vigilancia oncológica. Ya les dije que una parte en cáncer de próstata es con antígeno prostático específico medido en la sangre y una vez que se detecta una anomalía, un crecimiento anormal de este antígeno prostático específico medido en la sangre, se va a buscar ese antígeno prostático específico, pero el que está pegado en las células cancerosas de cáncer de próstata. En el contexto de vigilancia, en tanto no se eleve el antígeno prostático, bueno, se siguen manteniendo la vigilancia con determinaciones de sangre de este marcador tumoral y cuando se eleva, bueno, pues ya se pasa a la parte de la imagen médica para volver a replantear el estado de la enfermedad y volver a replantear un tratamiento, Lupita. Entonces, eso a grosso modo es lo que pasa después de que se diagnostica un cáncer de próstata. Muy bien, doctor. Pues vamos a dejar esta pregunta al aire. Los caballeros nos preguntan que a ellos les da mucho miedo hablar de esta parte de la castración química, que yo creo que será un tema muy importante que tratar en la próxima y qué tanto puede ayudar la medicina nuclear, si es tan efectiva y tan importante, ¿por qué no aplicarla a nivel nacional de manera efectiva? No esperar primero un paso, después otro y después otro. Pero bueno, esto ya nos lo platicará el doctor más adelante. Y nos vamos rápidamente, doctor, a las noticias el día de hoy que nos traen muy, muy buenas. Adelante, por favor. Sí, Lupita, hay noticias muy interesantes. Pues tuvimos la reunión del colectivo Medicina Nuclear MX, la segunda reunión fue el sábado, hablamos de temas muy importantes para el gremio de la medicina nuclear e imagen molecular, como lo es la práctica ética
de nuestra especialidad y bueno, pues seguimos adelante con las actividades del colectivo Medicina Nuclear MX, que les recordamos que tiene un compromiso con la excelencia en la práctica clínica de la medicina nuclear en México. Otra noticia es que pues ya estamos a 2 días de este evento académico del colectivo Medicina Nuclear MX, que como lo hemos dicho reiteradamente, tenemos un compromiso también con estas áreas de la práctica médica y vamos a tener un evento de terapia con radionúclidos que va dirigido a médicos no nucleares y a público en general. El acceso es gratuito, es libre y se va a llevar a cabo en el auditorio del Hospital Ángeles Acotzpa el próximo jueves 6 de octubre de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Así que, pues si están por el área, pues nos daría mucho gusto que pasaran a conocernos, ahí podemos pues platicar, ahí voy a estar yo, ahí va a estar Lupita, nos va a dar mucho gusto verlos a todos ustedes. Y bueno, también ya se avecina el Congreso Europeo de Medicina Nuclear e Imagen Molecular para que uno pueda pues entender en dónde está parado y hacia dónde va en su práctica de medicina nuclear, pues tiene que ver pues qué es lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Y esto es muy importante, acudir a estos eventos de gran calado de medicina nuclear e imagen molecular, en donde, bueno, tenemos la oportunidad no solamente de ver la parte científica académica, que es muy importante, también la parte de innovación tecnológica y de acceso a la medicina nuclear y la imagen molecular. Es una reunión que convoca a personalidades muy importantes a nivel mundial de la medicina nuclear y la imagen molecular y por supuesto que el colectivo Medicina Nuclear está buscando un espacio para tener una relevancia y una presencia en este tipo de eventos, representando con mucho orgullo a la medicina nuclear mexicana. Y bueno, también algo interesante es que la semana pasada pues fue el examen nacional de residencias médicas. Esperemos que muchos de los doctores que escogieron esta residencia, bueno, pues entre ellos sabemos que va a haber algunos que se van a animar por la medicina nuclear y la imagen molecular, pues aquí los vamos a estar esperando con los brazos abiertos, Lupita. Pues esas son las noticias de esta semana. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias a Gamografía Inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos, por siempre sumarse con nosotros y sumar a estos temas tan importantes. De verdad, hoy Gamografía Inmunoanálisis tiene mucha tarea, hay muchísimas preguntas, así es de que vamos a continuar, doctor. Y pues yo quisiera ir cerrando porque nos quedan algunos minutos y esta pregunta es importante. ¿Qué innovaciones existen en la imagen molecular y la medicina nuclear para los pacientes con cáncer de próstata? Pues sabemos que la medicina avanza día con día, pero creo que hoy la medicina nuclear ofrece grandes oportunidades a estos pacientes, doctor. Sí, Lupita, pues esto es muy importante. Como ya lo dijimos, parte de la mejoría en la supervivencia y en la calidad de vida que tienen los pacientes con cáncer de próstata, pues ha sido en parte gracias a mejores métodos diagnósticos y también tratamiento. Pero bueno, nos vamos a centrar en los diagnósticos, que ambos, en diagnóstico y tratamiento, la medicina nuclear ha sido realmente un detonador de una mejoría en cómo los pacientes con cáncer de próstata sobrellevan esta enfermedad. Eso es importante decirlo, porque nosotros nos involucramos pues desde el diagnóstico hasta situaciones en donde el tratamiento ya es difícil y es complicado. Hace ratito mencionaste un concepto interesante que quizá en otro programa podamos explicar más ampliamente. Y que sí, pues llena de mucho temor a algunas personas, pero creemos que mucho de ese temor es por a lo mejor un desconocimiento o una idea un tanto tergiversada de lo que significa. Pero bueno, estamos hablando ahorita de la imagen médica. Ya dijimos que no hay mejor manera de detectar tejido tumoral prostático que los estudios de medicina nuclear e imagen molecular.
O sea, no hay mejor manera. Ajá. Y entre estos estudios o modalidades de imagen de medicina nuclear e imagen molecular, pues sabemos que existe la tomografía por emisión de positrones, el PET, que es muy bueno, pero tiene la cuestión de que necesita, en México se necesita todavía una red mucho más amplia de lugares en donde haya este tipo de equipos montados. Y recuerda que en medicina nuclear e imagen molecular, pues no basta con que tengas ahí el equipo, o sea, no basta, por ejemplo, como en rayos X, donde pues ahí tienes el equipo del tomógrafo, tienes el resonador y ya. O sea, no, aquí necesitas el equipo, o sea, el equipo PET o el equipo SPECT, y aparte, Lupita, necesitas la distribución del radiotrazador. Acuérdate que eso es muy importante. La medicina nuclear, lo más importante o la médula de la medicina nuclear es el radiotrazador. No es tanto el equipo con el que adquieres las imágenes, que sí son importantes, pero jamás más importantes que el radiotrazador. Entonces, nosotros tenemos equipos de PET con una extensión limitada en el país, pero ¿qué crees? Ya lo hemos dicho más de una vez que los equipos de SPECT sí que tienen una distribución mucho más amplia, de punta a punta de nuestra República Mexicana. Hay equipos SPECT en Morelos, como el de gamografía e inmunoanálisis, hay equipos SPECT en Chiapas, en Tuxtla, hay equipos SPECT en todos los estados de la República, en Nayarit, en Aguascalientes, en Zacatecas, o sea, en toda la República Mexicana. Entonces, lo que se ha hecho es que estos radiotrazadores para ver el antígeno específico, el antígeno prostático específico, la primera síntesis que se hizo fue para ser utilizados únicamente en equipos PET. Y esto, bueno, pues nos dejaba a muchos pacientes sin la posibilidad de acceso. Pero en épocas recientes, en años recientes, lo que se ha hecho es poder sintetizar un radiotrazador que pueda ser utilizado en una gamma cámara SPECT. ¿Esto qué significa, Lupita? Que prácticamente, virtualmente, en cualquier estado de la República Mexicana, un paciente que necesite un estudio de cáncer de próstata, porque tenga cáncer de próstata, puede acudir a hacérselo cerca de donde vive. Porque como ya dijimos, al haber más gamma cámaras y al haber una distribución de estos radiotrazadores, un paciente ya no tiene que viajar necesariamente y forzosamente a la Ciudad de México para hacerse este estudio o alguna otra ciudad grande. De verdad que tenemos mucho que hacer todo con la accesibilidad a estudios de PET, pero no debemos de dejar desaprovechada la capacidad instalada que ya tenemos en equipos de gamografía y de SPECT. Ya tenemos ahora el radiotrazador. De tal manera que los pacientes que necesiten estos estudios ya pueden hacérselos en estos lugares, en los gabinetes de medicina nuclear e imagen molecular de los estados. Y esto es muy importante, Lupita, porque muchas veces no todos los pacientes tienen los recursos, no todos los pacientes tienen el acceso para hacer viajes por avión o por carro. Recordemos que son pacientes que tienen una enfermedad y eso es incómodo. Esto que es lo que quiero que la gente entienda, que la medicina nuclear se está acercando a los pacientes. Obviamente no vamos a ir a sus casas, pero sí nos estamos acercando a ellos. Y es importante que sepan que hay disponibilidad, que hay accesibilidad y que pueden optar por incluir también los médicos que atienden estos pacientes, por supuesto, y los pacientes pueden optar por incluir a la medicina nuclear y la imagen molecular como parte del cuidado de su enfermedad, debido a que ya hay más lugares en todo México donde se pueden hacer estos estudios. Ya mencionamos algunos sitios, Lupita. Entonces, esto es lo que se está haciendo con respecto a la accesibilidad y la disponibilidad de estos radiotrazadores que nos permiten hacer imágenes moleculares del cáncer de próstata que están cambiando la manera en que diagnosticamos, tratamos y el pronóstico de los pacientes que tienen este tumor, Lupita.
Así es, doctor, pues es realmente muy interesante, hay muchísimas preguntas, pero bueno, una de ellas también es a dónde podemos acudir a hacernos los estudios. Les haremos llegar al doctor, a todo el equipo del doctor, dónde pueden acudir a nivel nacional. Es muy importante, por lo pronto, gamografía e inmunoanálisis se encuentra en Cuernavaca, Morelos, para este paciente que nos estuvo escribiendo. Muchas gracias, de Chilpancingo, Guerrero, creo que le queda de manera muy cercana, y los alrededores. Por lo pronto, pues se nos acabó el programa. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Doctor, pues ¿con qué nos quedamos? Nos vemos el jueves en esta gran jornada de medicina nuclear en el Hospital Ángeles Acoxpa. La entrada es gratuita por la gente que estaba preguntando. Y pues nos vamos, doctor, que tenga una excelente semana, mucho éxito en los eventos que vienen y nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Muy buenas noches. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.